A veces el cansancio más peligroso no es el del cuerpo, es el del alma. Ese que no se ve, pero que pesa más que cualquier carga física. Ese que sonríe por fuera, pero por dentro está gritando por ayuda. Es la lucha interna que nadie más ve, pero que tú sientes a diario. Te levantas, pero ya sin ganas. Caminas, pero con el corazón arrastrándose. Cumples con tus deberes, hablas con la gente, haces lo que se espera de ti, pero lo haces como una sombra de lo que eras. Hay días en que te preguntas, ¿vale la pena seguir? ¿Tiene sentido todo esto? Y aunque nadie lo note, cada noche te acuestas esperando que algo cambie, que el dolor ceda, que al fin puedas respirar. Pero al despertar, todo sigue igual. Es como vivir atrapado en un ciclo sin salida. Una batalla que se libra en silencio mientras todos piensan que estás bien. Y ahí, justo ahí, es donde entra Dios. Dios no necesita que levantes la voz para saber que estás sufriendo. Él no espera que lo expliques todo. Conoce lo que otros no ven. Escucha los gritos que no salen de tu boca. Sabe lo cansado que estás de luchar por dentro mientras aparentas estar fuerte por fuera. Y cuando estás a punto de rendirte, cuando sientes que ni siquiera puedes orar, Él no se aleja, se acerca. Dios comienza a trabajar en lo invisible. No siempre elimina el problema de inmediato, pero te da una paz que no entiendes. Te rodea con su presencia de una manera que el alma comienza a respirar otra vez. Te recuerda que no estás solo, que hay propósito en tu proceso, y que aunque no lo veas, Él está obrando. La fatiga invisible es real, pero también lo es el consuelo de Dios. Y cuando llegas al límite, al borde mismo del abismo, no te deja caer, te sostiene. Porque eso es lo que Él hace cuando estás al borde de rendirte. Cuando orar ya no se siente suficiente. Hay momentos en la vida espiritual en los que algo dentro de ti se quiebra en silencio. Oras, pero no sientes paz. Lees la Biblia, pero no te habla. Clamas, pero el cielo parece cerrado, como si tus palabras rebotaran en el techo y cayeran al suelo sin fuerza. Y entonces llega la pregunta que duele más que cualquier otra. ¿Para qué seguir si ya no veo resultados? Es un desierto, un lugar seco, vacío, donde tus lágrimas parecen inútiles y tu fe se deshilacha poco a poco. Antes, cuando orabas, sentías a Dios cerca, sentías su presencia, su respuesta, su consuelo. Pero ahora sientes solo silencio, y ese silencio pesa. Te hace dudar. Te hace pensar que quizá Dios ya no escucha, que algo hiciste mal, que tal vez estás solo. Y justo ahí, cuando estás por rendirte, cuando sientes que tu fe se está apagando, Dios sigue ahí. Aunque no lo sientas, Él no se ha ido, porque Dios no se mueve por emociones, se mueve por amor y fidelidad. Y su fidelidad no depende de cómo te sientas tú, sino de quién es Él. A veces, Dios guarda silencio no para castigarte, sino para enseñarte a confiar incluso cuando no lo ves. Es en ese silencio donde Él está trabajando más profundamente. Está formando raíces en ti. Está enseñándote que tu fe no puede depender de una emoción momentánea, sino de una convicción firme. Dios es bueno, incluso cuando el mundo no lo es. Y aunque sientas que orar ya no sirve, sigue orando. Porque cada palabra tuya, cada suspiro, cada lágrima está siendo guardada. No hay oración que se pierda. No hay clamor que Él ignore. Dios está más cerca de lo que crees, incluso cuando se esconde en el silencio. Cuando orar ya no se siente suficiente, es porque Dios quiere mostrarte que Él es suficiente. No te rindas. Porque al borde de tu quiebre comienza tu milagro. El silencio de Dios y el ruido del alma. Hay algo inquietante en el silencio de Dios.
No es un silencio vacío, es un silencio que retumba, que duele, que desconcierta. Es ese momento en el que dejas de escuchar su voz y de pronto los pensamientos en tu cabeza se hacen más ruidosos que nunca. La mente se convierte en una tormenta. Una tras otra las preguntas comienzan a golpear como olas. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Dios se olvidó de mí? ¿Será que ya se cansó de darme oportunidades? Y ese ruido del alma no se detiene. Es una lucha interna que nadie ve, pero que te va desgastando por dentro. Te ves bien por fuera, pero por dentro estás en guerra. Y lo más confuso de todo es que estás buscando a Dios, pero parece que Él no está respondiendo. Lees su palabra y no entiendes. Oras y no sientes. Lloras y no pasa nada. Y te preguntas, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Pero lo que no sabes es que incluso en su silencio, Dios está obrando. Sí, a veces Dios guarda silencio. Pero su silencio no es ausencia, es preparación. Es en esos momentos cuando Él trabaja en áreas de tu vida que tú ni siquiera ves. Está formando tu carácter. Está afinando tu fe. Está arrancando lo superficial para que lo eterno tenga espacio. Está enseñándote a confiar sin depender de señales ni emociones. Porque la fe auténtica se prueba cuando no sientes nada, pero aún así decides creer. Y es ahí, en ese aparente abandono, donde Dios está más cerca. Como un padre que observa en silencio mientras su hijo aprende a caminar, Él no interviene de inmediato, pero nunca quita los ojos de ti. No estás solo, no estás olvidado. Estás en una etapa sagrada donde Dios está construyendo algo eterno dentro de ti. Y aunque hoy no lo veas, un día entenderás que ese silencio no fue castigo, fue amor, fue cuidado, fue la calma antes del milagro. Porque cuando estás al borde de rendirte y el alma grita más fuerte que la esperanza, Dios sigue obrando, incluso sin decir una sola palabra. Las lágrimas que nadie ve, pero Dios recoge. Hay lágrimas que no caen en público, lágrimas que no se comparten en redes, ni se cuentan en conversaciones. Son las que se escapan en la soledad de una habitación, en medio de la noche, cuando el mundo duerme, pero tu alma no puede descansar. Son esas que brotan mientras le pides a Dios en voz baja, que te dé fuerzas para seguir. Aunque ya no sepas cómo, cada lágrima que has derramado en lo oculto, Dios la ha visto. Aunque nadie más se haya dado cuenta, aunque no hayas tenido con quien hablar o desahogarte, Dios ha estado ahí. No se ha perdido ni una de tus lágrimas. Cada una de ellas tiene valor para Él. No las desprecia, no las ignora, las guarda, las cuenta, porque para Dios, tus lágrimas no son señal de debilidad, sino prueba de que tu corazón aún anhela, aún siente, aún cree. Aunque estés al borde de rendirte, Él no es indiferente a tu dolor. La Biblia dice que Él es un Dios cercano al quebrantado de corazón. Y no solo te ve llorar, Él se duele contigo. Cuando tú sufres, Él sufre. Y cuando ya no puedes ni orar, ni hablar, ni entender qué está pasando, Dios se inclina hacia ti en tu silencio y recoge tus lágrimas como si fueran tesoros. Porque para Dios, cada lágrima es una promesa, una semilla sembrada en el suelo del sufrimiento que, a su debido tiempo, traerá fruto. Tal vez hoy solo veas dolor, confusión y cansancio, pero llegará el día en que esas lágrimas darán paso a la sanidad, al propósito, a la restauración. Él no permitirá que llores para nada. No hay dolor que no use. No hay lágrima que no transforme. Y justo cuando crees que todo está perdido, cuando estás listo para rendirte, es cuando Dios empieza a convertir tu llanto en fuerza, tu quebranto en testimonio, tu oscuridad en un nuevo amanecer.
Porque lo que tú derramaste en secreto, Dios lo está usando para construir en ti algo eterno. ¿Por qué Dios permite que llegues al límite? Es una pregunta que duele. ¿Por qué Dios permite que llegue tan bajo? ¿Por qué no me detuvo antes? ¿Por qué me dejó llegar al punto de querer rendirme? Y aunque parezca cruel, hay un propósito sagrado detrás de ese quiebre. Dios no permite tu colapso para destruirte, sino para reconstruirte. Porque hay cosas en tu vida que solo pueden cambiar cuando ya no puedes más. Cuando llegas al final de tus fuerzas, cuando ya no hay plan, ni control, ni salida. Ahí es cuando finalmente levantas las manos y dices, Señor, haz tú lo que yo no puedo. Y en ese instante, Dios comienza a obrar. No porque antes no pudiera, sino porque por fin le has dado todo el espacio que antes llenabas con tu esfuerzo humano. Dios sabe que el límite es el umbral donde terminan tus capacidades y comienzan las suyas. Y aunque duele llegar hasta ahí, a veces es la única manera de soltar el orgullo, las expectativas, el perfeccionismo. Cuando todo se desmorona, descubres que lo único firme que queda es Él. Y eso es lo que Dios quiere revelarte. Que no necesitas tener todo resuelto, que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, que no estás solo, incluso cuando piensas que sí. Porque el límite no es el fin. Es el lugar donde Dios te encuentra en tu forma más real. Frágil, sincero, quebrado. Y ahí, en medio del caos, Él empieza a sanar, a levantar, a redirigir. Empieza a darte nuevas fuerzas, nuevas perspectivas y un propósito más profundo que el que imaginabas cuando todo iba bien. Dios permite que llegues al borde no para que caigas, sino para que te entregues. Porque cuando ya no te quedan fuerzas, puedes comenzar a vivir con las de Él. Y ahí es cuando todo cambia. Cuando el quiebre no se convierte en una derrota, sino en un renacer. Porque eso es lo que Dios hace cuando estás al borde de rendirte. Te reconstruye desde lo que parecía perdido. La fe no se prueba en lo fácil, sino en lo oscuro. Hay una fe que todos admiran, la fe que habla de milagros, que sonríe en medio de la tormenta, que se mantiene firme cuando todo va bien. Pero la fe verdadera no se forja en lo fácil, se prueba en lo oscuro. No crece en los días de luz, sino en las noches de incertidumbre. No se fortalece con las respuestas, sino en la espera. Y no se afirma con los aplausos, sino en el silencio de Dios. Porque es fácil creer cuando todo encaja, cuando la oración es respondida rápido, cuando el camino es claro. Pero ¿qué pasa cuando no hay respuesta? ¿Qué pasa cuando todo está oscuro y no ves ni un paso delante de ti? Es ahí donde nace la fe más pura. Esa fe que no depende de lo que ves, sino de lo que confías. Esa fe que dice, aunque no lo vea, sé que Dios está conmigo. Es en la oscuridad donde más brilla la luz de Dios. Y si ahora mismo estás pasando por la noche más larga de tu vida, si sientes que estás al borde, que no puedes más, que todo se está apagando, escúchame. Quizás estás más cerca del amanecer de lo que piensas. Porque antes de cada nuevo día hay una hora más oscura, y esa hora no es señal de abandono, sino anuncio de que algo nuevo está por comenzar. Dios no te ha dejado. Aunque estés en silencio, Él está caminando contigo en esa oscuridad. Está enseñándote a ver con los ojos del alma, a depender de Él, no por lo que hace, sino por quién es. La fe no es evitar la oscuridad, es atravesarla sabiendo que Dios va delante, que incluso si no entiendes lo que está pasando, Él tiene el control. Y cuando estés al borde de rendirte, recuerda, si estás atravesando el valle más profundo, es porque vas en camino hacia una cima que jamás imaginaste.
Tu fe está siendo probada, no para romperte, sino para prepararte para lo que viene. El momento exacto en que Dios comienza a moverse. Hay una verdad que muchos descubren demasiado tarde. Dios suele comenzar a moverse justo cuando tú estás a punto de rendirte. Parece irónico, incluso doloroso, pero así es el corazón de Dios. Tan diferente al nuestro, tan profundo, tan puntual en sus propios tiempos. Porque aunque a ti te parezca que Él llega tarde, en realidad, llega justo a tiempo para cumplir su propósito. ¿Sabías que muchas veces, mientras tú estás diciendo, ya no puedo más, Dios ya ha enviado la respuesta? Lo que pasa es que antes de revelártela, Él hace algo mucho más importante. Te vacía. Te deja sin fuerzas, sin recursos, sin planes. Porque sabe que si estás lleno de ti mismo, no podrás recibir todo lo que Él tiene para ti. Y sí, ese vacío duele, pero es el espacio que Él necesita para llenarte completamente de Él. A veces Dios no responde enseguida porque está trabajando algo más profundo que tu petición. Está formando tu dependencia. Está enseñándote a confiar no en lo que puedes hacer, sino en lo que Él puede hacer en ti. Y cuando llegas al punto de rendición, cuando tus manos ya no tienen nada más que ofrecer, entonces Él entra en escena. No como un rescatador de última hora, sino como un padre que espera el momento perfecto para actuar. Dios no se mueve por presión, se mueve por propósito. Y mientras tú cuentas minutos, Él cuenta madurez. Mientras tú pides rapidez, Él trabaja en lo eterno. Puede que no veas nada ahora, pero eso no significa que Él no esté haciendo algo. Tal vez estás en el instante justo antes del milagro. En ese segundo divino donde todo parece perdido, pero Dios ya está en camino. Así que, no te rindas. Porque si estás al borde, si ya no ves salida, si ya dijiste hasta aquí, probablemente estás justo en el umbral de lo que Dios ha estado preparando todo este tiempo. Él se mueve cuando todo parece terminado, para demostrarte que con Él nunca es el final. Cómo Dios habla cuando tú crees que calla. Hay momentos en la vida en los que te sientes completamente solo, atrapado en un mar de dudas, sin saber hacia dónde ir. Sientes que has orado, que has buscado su guía, pero parece que Dios está en silencio, como si estuviera callado. Quizás te has preguntado, ¿por qué no me responde? ¿Acaso ya no me escucha? En estos momentos de silencio, es fácil caer en la desesperación. La mente se llena de pensamientos negativos, dudas sobre tu fe, e incluso la sensación de que quizás Dios ya no está interesado en ti. Pero lo que no sabemos es que, a menudo, el silencio de Dios no es un rechazo, sino una forma profunda de intervención. Dios no calla porque no te ame, sino porque está trabajando en algo mucho más grande y transformador en tu vida. Es en estos tiempos de aparente silencio, cuando Dios está desarrollando en ti una paciencia profunda, un carácter fuerte y una fe que va más allá de las circunstancias. En la Biblia, vemos ejemplos de cómo Dios a veces se guarda en silencio antes de intervenir. Piensa en el pueblo de Israel, que estuvo 400 años en Egipto antes de que Dios enviara a Moisés para liberarles. Durante esos siglos, el pueblo clamaba a Dios, pero Él no respondía inmediatamente. ¿Por qué? Porque Él estaba preparando el momento perfecto para mostrar su poder de una manera que no solo liberaría a Israel, sino que les enseñaría lecciones eternas. De igual manera, cuando parece que Dios está callado en tu vida, es posible que Él esté esperando el momento exacto para hablarte de manera clara y poderosa. A veces, lo que parece un silencio es en realidad un espacio de preparación para algo mucho más grande que aún no ves. Es en esos momentos que, si te detienes a escuchar,
puedes empezar a notar cómo Dios habla a tu corazón de maneras sutiles, a través de un versículo en la Biblia que resuena contigo, en la conversación con un amigo, en una canción que parece haber sido escrita para ti. Dios también habla cuando estamos en silencio. En la quietud, Él se acerca a nosotros de una forma más íntima. Cuando todo parece callarse, es posible que Él esté esperando que tú te calmes, que dejes de luchar y que te rindas a su voluntad. En ese momento de rendición, en el que finalmente dejas de intentar tener todo bajo control, es cuando puedes escuchar su voz más claramente. Nunca olvides que, aunque no siempre oigas a Dios de inmediato, eso no significa que Él no esté obrando en tu vida. El silencio de Dios no es el fin de tu historia, sino el principio de algo nuevo que Él está a punto de hacer. Quizás ahora no entiendas por qué estás pasando por lo que estás pasando, pero en su tiempo perfecto, Él hablará. Y cuando lo haga, será claro y transformador. Dios no te deja caer. Aunque sientas que te suelta, hay momentos en los que la vida parece desmoronarse. Sientes que todo lo que has construido se derrumba, que te has quedado sin fuerzas, y por más que luchas, te sientes como si estuvieras a punto de caer. En esos momentos es fácil pensar que Dios te ha dejado solo, que te ha soltado y que ya no está contigo. Pero lo cierto es que, aunque a veces lo sientas así, Dios nunca te abandona, ni te deja caer, aunque su presencia no sea tan obvia. Imagina que estás caminando por un sendero peligroso, uno que está lleno de piedras resbaladizas y obstáculos que parecen hacerte tropezar. En medio de ese camino, sientes como si te estuvieras cayendo, como si la fuerza te estuviera abandonando. Sin embargo, la verdad es que, aunque no lo veas, Dios te sostiene. No te está soltando. De hecho, en esos momentos de aparente abandono, Él está más cerca de lo que jamás imaginarías. Dios a menudo trabaja en silencio, en los momentos más oscuros, cuando no podemos ver sus manos extendidas, pero Él nunca te deja ir. La Biblia nos recuerda que el Señor es el que te sostiene con su mano derecha. Isaías 41:10. No importa cuán frágiles nos sintamos, Dios nunca nos suelta. Puede ser que en medio del dolor, de la lucha y de la incertidumbre, nuestra visión se nuble y creemos que Él se ha alejado. Pero Él está ahí, sosteniéndonos, incluso cuando no podemos sentir su abrazo. En los momentos más difíciles, cuando te sientes al borde de rendirte, esa es la prueba de que Dios está trabajando de manera profunda en tu vida. A veces, nos enfrentamos a desafíos tan grandes que pensamos que caeremos, que no podremos más. Pero es precisamente en esos momentos cuando Dios permite que nos sintamos débiles, para que reconozcamos que somos dependientes de Él. Él quiere que pongas tu confianza en Él, no en tu propia fuerza, y es en la debilidad cuando su poder se hace perfecto. Quizás en este mismo momento te sientes como si te estuvieras desplomando, pero quiero que recuerdes algo. La caída que temes no es el fin de tu historia. Si sientes que te estás derrumbando, no te desesperes, porque en el momento en que crees que todo está perdido, Dios está listo para levantarte. Como un padre que cuida a su hijo pequeño, Dios nunca te deja caer. Él te sostiene, aunque no lo sientas, aunque no lo veas. Su fidelidad y amor son más grandes que cualquier temor. En momentos de incertidumbre, Dios te está llevando a un lugar más fuerte, más preparado para lo que está por venir. Aunque ahora no entiendas cómo, la caída no será el final de tu camino. Con cada tropiezo, con cada momento de duda, Él está allí, levantándote una y otra vez. No te suelta. En realidad, Él está enseñándote a depender de su poder.
a confiar plenamente en su presencia y a entender que, aunque sientas que todo se derrumba, Él está formando en ti una fe inquebrantable. Así que, cuando sientas que el peso de la vida te aplasta, cuando la carga se vuelva demasiado pesada, recuerda esto: Dios no te dejará caer. Él te sostiene, te levanta y te guía con su amor. Y aunque a veces no lo veas, Él te llevará más alto de lo que jamás imaginaste. Testimonios bíblicos de quienes también estuvieron al borde. La Biblia está llena de historias de personas que, en algún momento de su vida, estuvieron al borde de rendirse, al borde de perder la esperanza, al borde de caer en la desesperación. Sin embargo, en cada uno de estos relatos, vemos cómo Dios interviene de manera poderosa y transforma su dolor en propósito. Sus testimonios son testamentos de la fidelidad de Dios, incluso cuando parece que todo se derrumba. Aquí algunos ejemplos que nos muestran que no estamos solos en nuestros momentos de lucha. 1. El profeta Elías. Al borde de la desesperación, Elías, uno de los más grandes profetas de Israel, enfrentó un momento de profunda desesperación después de una victoria increíble sobre los profetas de Baal. Tras este enfrentamiento, Jezabel, la reina, amenazó con matarlo, y Elías huyó, se adentró en el desierto y pidió morir. En 1 Reyes 19:4 dice: «Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Elías, un hombre de gran fe, llegó a un punto en el que pensó que no podía seguir adelante. Sin embargo, en su momento de debilidad, Dios no lo abandonó. Le dio alimento, lo fortaleció y lo guió hasta un monte donde le habló no a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego, sino en un susurro suave. 1 Reyes 19:11-12. Dios renovó su fuerza, le dio una nueva misión, y Elías continuó siendo un instrumento poderoso de Dios. Job. Al borde de la tristeza profunda. Job es otro ejemplo de alguien que estuvo al borde de la desesperación. Perdió todo lo que amaba: su riqueza, su salud y, lo más doloroso, sus hijos. Sus amigos lo acusaron injustamente, y su dolor era tan profundo que llegó a desear nunca haber nacido. Job 3:11 dice: «¿Por qué no morí al nacer, o perecí al salir del vientre?». A pesar de todo esto, Job no perdió su fe en Dios. En su angustia, clamó a Dios, pero al final, Dios le habló, lo restauró y le devolvió mucho más de lo que había perdido. Job 42:10 nos dice que Dios restauró la fortuna de Job cuando éste oró por sus amigos, y Dios le dio el doble de todo lo que antes había tenido. A través de su sufrimiento, Job aprendió a confiar plenamente en la soberanía de Dios, y su historia es un testimonio de cómo, incluso cuando estamos al borde de la desesperación, Dios puede restaurar y transformar nuestras vidas. David. Al borde de la huida y la traición. El rey David, un hombre según el corazón de Dios, pasó por momentos de profunda angustia y miedo. Fue perseguido por el rey Saúl, quien quería matarlo, y se vio obligado a huir, viviendo en cavernas y enfrentando traiciones, tanto de sus amigos como de sus propios seguidores. En 1 Samuel 36, vemos cómo en un momento particularmente oscuro, cuando todos sus hombres hablaban de apedrearlo por la pérdida de sus familias, David se fortaleció en el Señor su Dios. Aunque al borde de la desesperación, David no perdió su fe. En su dolor, encontró su fortaleza en Dios. Dios lo restauró, lo levantó y lo convirtió en un rey sabio y victorioso. La vida de David demuestra que, incluso cuando estamos al borde de la traición y la adversidad, Dios está con nosotros, fortaleciéndonos para seguir adelante. La mujer con el flujo de sangre.
al borde de la enfermedad terminal en el Nuevo Testamento, encontramos a una mujer que llevaba 12 años sufriendo de una hemorragia constante. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero ninguno pudo sanarla. Estaba al borde de la desesperación, creyendo que no había esperanza. Sin embargo, cuando escuchó que Jesús estaba cerca, su fe la impulsó a acercarse a él, tocando el borde de su manto. En Marcos 5:28 dice: «Si tan solo tocara su ropa, seré sanada». Y efectivamente, Jesús la sanó en ese mismo instante. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. Marcos 5:34. La historia de esta mujer nos enseña que, aunque estemos al borde de la desesperación, la fe en Jesús tiene el poder de sanarnos y restaurarnos, incluso en los momentos más oscuros. Pedro, al borde del fracaso y la vergüenza, uno de los momentos más desgarradores en la vida de los discípulos de Jesús fue cuando Pedro, uno de sus más cercanos seguidores, negó conocerlo 3 veces, en la noche antes de la crucifixión. Pedro, que había prometido ser fiel, se encontró al borde de la vergüenza y el fracaso. En Lucas 22:61-62, cuando el gallo cantó, Pedro se dio cuenta de lo que había hecho y salió afuera y lloró amargamente. Sin embargo, lo que parecía el fin de su historia con Jesús no fue el final. Jesús, después de resucitar, le dio a Pedro una segunda oportunidad. En Juan 21:15-17, Jesús le preguntó 3 veces: «¿Me amas?», restaurando a Pedro y dándole una misión: «Apacienta mis ovejas». A través de la restauración de Pedro vemos que, aunque caigamos al borde del fracaso, Jesús nos da la oportunidad de levantarnos, redimirnos y cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Cada uno de estos testimonios bíblicos nos recuerda que incluso cuando estamos al borde, cuando creemos que no podemos más, Dios está trabajando en nosotros. Él no solo nos da la fuerza para seguir adelante, sino que también usa esos momentos difíciles para acercarnos a Él, transformarnos y mostrarnos el propósito que tiene para nuestra vida. Así que, aunque sientas que estás al borde de rendirte, recuerda que los grandes testimonios de la Biblia nos enseñan que Dios no te abandona, sino que está justo ahí, levantándote y guiándote a través de las pruebas. La fuerza que llega después del quebranto. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos completamente quebrados. El dolor, la frustración, las pérdidas y las pruebas nos golpean con tal fuerza que parece que no podremos levantarnos. Las circunstancias nos aplastan, nuestras fuerzas se agotan y la sensación de estar a punto de colapsar se apodera de nosotros. En esos momentos, la pregunta es: ¿cómo encontramos la fuerza para seguir adelante cuando todo dentro de nosotros quiere rendirse? La respuesta está en el hecho de que, en el quebranto, Dios no solo está con nosotros, sino que es precisamente en ese lugar de vulnerabilidad donde se manifiesta una fuerza que no viene de nosotros, sino de Él. La Biblia nos muestra que es después de pasar por momentos de quebranto y sufrimiento que experimentamos una nueva fuerza, una fuerza que solo Dios puede dar. El quebranto como proceso de purificación. El quebranto, aunque doloroso, tiene un propósito en el plan de Dios. En muchas ocasiones es un proceso de purificación y preparación. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo habla de cómo, cuando le pedía a Dios que lo liberara de un aguijón en la carne, la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta respuesta divina es un recordatorio de que, en nuestra debilidad, Dios muestra su poder. Es cuando nos sentimos quebrados, cuando no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, que somos más conscientes de la fuerza que Dios nos da. Así como el oro necesita pasar por el fuego para ser refinado, nuestra fe también necesita pasar por pruebas para ser purificada.
El quebranto, en este sentido, es una oportunidad para que Dios nos transforme, nos haga más fuertes y nos prepare para lo que está por venir. Cuando nos sentimos al límite, cuando todo parece perdido, es cuando experimentamos la fuerza divina que se renueva en nosotros. El ejemplo de Jesucristo, fuerza a través del sufrimiento, el mayor ejemplo de fuerza que llega después del quebranto, lo encontramos en la vida de Jesús. Él, siendo el Hijo de Dios, pasó por el mayor de los quebrantos, la cruz. En su agonía, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Fue un momento de aparente abandono, un quebranto tan profundo que en ese momento parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, sabemos que ese quebranto no fue el final, sino el comienzo de la mayor victoria de la historia, la resurrección. Después de su sacrificio en la cruz, Jesús fue levantado con una fuerza y poder que solo podían venir de Dios. La resurrección de Jesús nos enseña que, a través del quebranto, viene una fuerza sobrenatural, una restauración que no solo nos permite levantarnos, sino que nos da una nueva vida, una vida más fuerte, más segura en su amor. Jesús pasó por el sufrimiento para mostrarnos que, a través de la muerte y el quebranto, hay vida y fuerza nueva. La restauración de Job, fuerza más allá del sufrimiento. Job es otro ejemplo poderoso de cómo la fuerza llega después del quebranto. Este hombre pasó por una serie de pérdidas devastadoras: su familia, su salud y su riqueza. En su dolor, llegó a cuestionarse todo, incluso el propósito de su vida. Sin embargo, cuando Job finalmente se rindió a la soberanía de Dios y entendió que no todo en la vida tiene una respuesta inmediata, Dios lo restauró de una manera sorprendente. Job 40:10 nos dice que el Señor restauró la fortuna de Job cuando oró por sus amigos, y el Señor le dio el doble de todo lo que antes había tenido. Job no solo fue restaurado materialmente, sino que su relación con Dios se profundizó de una manera nueva. El quebranto de Job no solo lo llevó a una restauración externa, sino también a una fuerza interna que solo puede venir de un encuentro cercano con Dios. La promesa de fortaleza en nuestra debilidad cuando atravesamos momentos de quebranto. Podemos sentir que la vida nos está derrotando, pero Dios nos promete que en nuestra debilidad, Él nos dará la fortaleza que necesitamos. Isaías 40:29-31 es un versículo que nos recuerda cómo Dios provee fuerza en medio de nuestras luchas. Él da esfuerzo al que no tiene ninguno y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigarán y se cansarán, y los muchachos flaquearán y caerán. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En otras palabras, cuando nos sentimos al borde de la rendición, Dios renueva nuestras fuerzas y nos da la capacidad de seguir adelante. Este es el tipo de fuerza que solo viene a través de la dependencia de Dios. No es una fuerza que podamos encontrar en nosotros mismos, sino que es una gracia divina que nos permite no solo resistir, sino también prosperar después del quebranto. Al entregarnos completamente a Él, permitimos que su poder se manifieste en nuestra vida de una manera profunda y transformadora. 5. La fuerza en el proceso de restauración. Finalmente, es importante recordar que la restauración no siempre es instantánea. Después del quebranto, a veces necesitamos tiempo para sanar, para procesar y para reconstruir. Pero durante este proceso, Dios está trabajando en nosotros.
La fuerza que viene después del quebranto no es una fuerza inmediata, sino una fuerza que se desarrolla a lo largo del tiempo. Dios está formando en nosotros un carácter más firme, una fe más fuerte y una perspectiva más profunda sobre su soberanía y amor. En resumen, la fuerza que llega después del quebranto es una fuerza divina que se manifiesta cuando ya no podemos depender de nuestras propias fuerzas. Es en esos momentos de total vulnerabilidad que Dios nos fortalece, nos restaura y nos prepara para algo más grande. Cuando te sientas quebrado, recuerda que es justo en esos momentos donde Dios puede hacer su obra más poderosa en tu vida. Él no solo te levantará, sino que te dará una fuerza nueva que te permitirá seguir adelante con un propósito renovado. Dios no te rescata por lo que haces, sino por cuánto te ama a menudo. En nuestra vida cotidiana, caemos en la trampa de pensar que nuestra relación con Dios se basa en lo que podemos hacer por Él. Creemos que si somos lo suficientemente buenos, si cumplimos con todas las reglas, si ayudamos a los demás o si logramos hacer todo correcto, entonces Dios nos bendecirá, nos rescatará y nos salvará. Pero la verdad profunda y liberadora del Evangelio, es que Dios no te rescata por lo que haces, sino por cuánto te ama. Desde el principio de la historia humana, Dios ha dejado claro que su amor por nosotros no está condicionado a nuestras acciones, sino que es un amor incondicional. En Romanos 5:8, la Biblia nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es en este pasaje donde encontramos una de las verdades más radicales del cristianismo. Dios no espera que seas perfecto para amarte. De hecho, Él te amó aun cuando estabas alejado de Él, cuando no cumplías con los estándares, cuando vivías en pecado. El amor incondicional de Dios no te ama porque seas bueno, sino porque Él es bueno. Este amor es el mismo amor que vemos en la historia del Hijo Pródigo, en Lucas 15:11-32. El Hijo Pródigo decide irse de la casa de su padre, malgasta su herencia y vive una vida llena de errores y decisiones equivocadas. Sin embargo, cuando decide regresar, su padre no lo rechaza. Al contrario, lo recibe con los brazos abiertos, corre hacia él y lo abraza, sin importarle todo lo que el hijo había hecho. La razón de este perdón y restauración no fue porque el hijo había hecho algo para ganarse el favor del padre, sino porque el padre lo amaba profundamente. Este acto de amor no está basado en el comportamiento del hijo, sino en el corazón del padre. Así es el amor de Dios hacia nosotros. Aunque a menudo pensamos que debemos ganar su favor, Él ya nos ha amado antes de que hiciéramos cualquier cosa para merecerlo. Y aunque nuestras acciones pueden tener consecuencias, el amor de Dios por nosotros no depende de lo que hagamos, sino de quién es Él. La gracia que nos rescata la salvación, el rescate de nuestras vidas, no es algo que podamos ganar por nuestro propio esfuerzo. Es un regalo de gracia. En Efesios 2:8-9, el apóstol Pablo escribe: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios nos rescata sin que tengamos que hacer algo para ganarla. No importa cuán lejos hayamos ido o cuán rotos estemos. Él está listo para ofrecernos su perdón y restauración porque nos ama. En la historia de la Biblia, vemos a personas que experimentaron este amor incondicional de Dios, a pesar de sus imperfecciones. Pensemos en Moisés, un hombre que cometió un asesinato y luego huyó, viviendo en el exilio por años. A pesar de su error y fracaso, Dios lo rescató. Lo usó como líder para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés no fue rescatado por ser perfecto, sino porque Dios lo amaba y tenía un propósito para su vida.
De igual manera, cada uno de nosotros puede encontrar esperanza en el hecho de que Dios no nos rescata por lo que hacemos, sino por lo que somos, sus hijos amados. Cuando caemos, cuando fracasamos y cuando sentimos que no merecemos su ayuda, es importante recordar que su amor no se basa en nuestros méritos. Es un amor que trasciende nuestras acciones, que nos abraza en nuestras debilidades y que nos levanta cuando estamos caídos. Dios no te rescata por tus logros. Es fácil caer en la trampa de pensar que debemos hacer algo grande o espectacular para ganarnos el favor de Dios. Sin embargo, la verdad es que el amor de Dios no está ligado a nuestros logros o éxitos. El amor de Dios es un amor incondicional y eterno. Él no te ama más cuando haces bien las cosas, ni menos cuando fallas. Este amor constante y fiel es lo que nos da la confianza de que, aunque no somos perfectos, Él siempre estará ahí para rescatarnos, levantarnos y guiarnos. La cruz de Cristo es la prueba más grande de este amor. Jesús no vino a salvar a las personas que eran perfectas o que lo merecían. Vino a dar su vida por aquellos que estaban perdidos, que eran débiles, que eran pecadores. En su sacrificio nos mostró el corazón del Padre, un corazón lleno de compasión y amor que nos rescata, sin importar quiénes seamos o qué hayamos hecho. La transformación que el amor produce, el amor de Dios, no solo nos rescata, sino que también nos transforma. Cuando aceptamos su amor incondicional, nuestras vidas cambian. No porque tengamos que ganar su favor a través de nuestras acciones, sino porque, al recibir su amor, somos motivados a vivir de manera diferente. 1 Juan 4:19 nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es el amor de Dios lo que nos mueve a vivir con un corazón lleno de gratitud, obedeciendo su voluntad, no para ganar algo, sino por el amor que Él nos ha dado. Este amor nos llena de esperanza, de fuerza, y nos da la capacidad de perdonar a los demás, de amarlos y de vivir de acuerdo a su propósito. Cuando entendemos que no es por lo que hacemos que somos salvados, sino por cuánto nos ama, nuestras vidas toman un nuevo rumbo. Nos despojamos del peso de tratar de ganarnos el amor de Dios y comenzamos a vivir con la seguridad de que somos aceptados, amados y rescatados simplemente porque Él lo ha decidido. Conclusión en cada paso de nuestra vida. Dios nos recuerda que su rescate no está basado en lo que hacemos, sino en cuánto nos ama. No importa cuántos errores hayamos cometido, no importa cuán lejos hayamos caído, Él siempre está dispuesto a rescatarnos. Su amor es incondicional y eterno. Es un amor que no busca lo que podemos hacer por Él, sino lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y es en este amor donde encontramos la verdadera fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos, que siempre somos amados y que, incluso cuando caemos, Él está allí para levantarnos. Gracias por acompañarnos en este mensaje. Si esta reflexión te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte a Sabiduría Redentora para seguir recibiendo contenido que te inspire y te acerque más a Dios. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Que Dios te bendiga.